Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. El número 11 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, la Biblia, y verás que te da una información muy especial. Me dice límites, ¿vale? El mensaje del oráculo te dice límites, mi querido Aries. Siento, corazón, que posiblemente hay personas en tu entorno que quizás abusan de tu confianza o de tu buena fe, o simplemente hay una persona que no te deja avanzar, una persona que siempre está buscando los 5 pies al gato o la forma quizás de meterte lo que es en un problema. Esta carta te recuerda, cariño, que tú eres dueño de tu vida, dueña de tu vida, que tú puedes poner límites a cualquiera. Tienes que empezar a decir lo que te gusta o no te gusta, quizás de los comentarios o de repente de la forma de ser o comportar de esa persona que en este momento quizás te está poniendo nervioso o nerviosa, ¿vale? Tienes que poner límites, cariño. Parece que alguien se pasa de la confianza, parece que alguien a lo mejor piensa que tú todavía lo perteneces, que todavía eres su propiedad, porque así se sienten ellos, ¿vale? Sea hombre o sea mujer, así se sienten. Y yo siento que con esto, mi querido Aries, puede ser que te está perjudicando lo que es a tu relación o a tu vida personal, ¿vale? Tienes que poner límites, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Aries. Vamos a ver signos. Me sale Virgo. Me sale Leo, Libra, cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. ¿Qué nos quieren decir? Vamos a ver iniciales. La letra P, la letra A, la letra Q, la letra R y la letra B. Estas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su apellido, nombre, apodo, apelativo, etcétera, etcétera, mi querido Aries. No sé por qué siento un Libra muy fuerte y un Escorpio. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z, que Dios y Universo me ayude. Esta carta que se ha volteado, aquí está, cariño. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros, mi querido Aries. Como dicen, ¿no? Escobita nueva barre bien. Es como que en estos momentos, Aries, parece como que tú simplemente no vales o no sirves para una persona que en su momento estaba contigo cuando las cosas te marchaban bien. O que simplemente tú me dices, Richard, hay una persona que no me valora. Quizás de repente por la convivencia, por la edad, o de repente él o ella se ha buscado una persona más joven, que también puede ser el caso. En estos momentos tú, mi querido Aries, intentas posiblemente recuperarte. Estás un poco dolido, estás un poco dolida, quizás por tu situación económica o quizás de repente porque esta persona ya no te da tu valor. Como que te das cuenta de que ellos fueron interesadas. ¿Te gustaría volver a recuperar ese esplendor que tú has tenido? ¿Te gustaría de repente poder poner todo en orden? Pero esto se hace paso a paso, mi querido Aries. Siento ese Libra y ese Escorpio muy fuerte. No sé por qué siento, corazón, que parece que existe una persona como que quiere exprimirte, como que te quiere dejar lo que es en la calle. Aunque tú me digas, Richard, esto lo hemos conseguido juntos, es de la relación, no. Esta persona parece como que quiere dejarte en la calle, Aries. Estás lidiando con una persona que lo único que le interesa en estos momentos es más el dinero que el cariño que había entre ustedes, cariño. Eso es lo que me está diciendo esta carta.
Vamos a ver, ¿qué más me dice? Mi querido Aries, vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Inclusive esta persona, Aries, alguna vez te reclama de que quizás tú has sido causante de sus traumas psicológicos, de que tú de repente has sido una persona que lo ha tratado mal, una persona que a lo mejor, yo qué sé, la ha vuelto una persona muy nervioso, muy nerviosa. Cuando es todo lo contrario, mi querido Aries. Siento ese libro muy fuerte y es Escorpio. Cuando es todo lo contrario. Esta persona, cariño, te culpa de sus enfermedades, te culpa de su problema de nervios, te culpa de que no puede dormir. Cuando aquí yo veo, corazón, que pobre de ti, eres tú quien te cuesta conciliar el sueño o posiblemente duermes poco para poder sacar adelante tu problema o pagar de repente lo que es una deuda. Pero sin embargo, ellos constantemente te culpan a ti de sus cosas. Por eso que ya las cartas te están diciendo pon límites, cariño. Pon límites. Inclusive, es como que hubieran ido lo que es a un médico. Y ten cuidado, porque a veces no vaya a ser, corazón, que por ahí un sobrecito y le dice, tienes que poner esto, que tengo un maltrato psicológico. Cariño, vos saca más carta. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Aries, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la templanza, Aries. Siento que esta situación te decepciona. Esta situación, cariño, te pone nervioso. Como que me dice Richard, sinceramente quiero tirar la toalla. ¿Para qué voy a seguir? Mi vida no tiene sentido. Trato de hacer las cosas bien, pero siempre es como que él o ella se sale con las suyas. Y yo estoy tratando de hacer todo correcto. Yo estoy tratando de ser buena persona, buen hijo. ¿Por qué me hace esto? Porque lamentablemente, corazón, hay personas que nacen ya con la maldad. Hay personas que nacen con la maldad. Hay personas que son muy vengativas, muy vengativos, cariño. Y esta persona no te va a dejar en paz. Esta persona va a continuar buscando la forma de que tu vida vaya mal, Aries. Por eso que tú tienes que poner límites, corazón. Tranquilamente, mi querido Aries, si tú ves que esta persona siempre constantemente te está tosigando, te está fastidiando, cariño, tendrías que denunciar o tendrías que pedir consejos a una persona que sea neutra. Porque no te va a dejar en paz, cariño. No te va a dejar en paz. Eres tú quien tiene que hacerle el alto. La carta del 2 de oros, una persona que te va pidiendo constantemente dinero, una persona que te agobia, una persona que a lo mejor no te quiere pagar algo, a lo mejor te tiene lo que es una deuda también, y no todo tiene que ser relación de pareja. ¿Quién te dice a ti que me dice Richard? El problema psicológico que yo estoy teniendo es en mi trabajo. También puede ser el caso. Me deben lo que es un dinero, no me quieren pagar, me ponen pretextos. Tienes que asesorarte, mi querido Aries, ¿vale? Tienes que asesorarte. No sé por qué siento que esa persona de elemento aire, también el Libra que te menciono, puede ser que esté influyendo aquí. Tienes muchos problemas económicos, te sientes ahogar. Te sientes ahogar, es como que me dice Richard, pero ¿qué más quiere? Ya no tengo nada. Ya me está sacando todo. ¿Por qué siempre dice que quiere más, más? ¿Qué le voy a dar si ya no tengo nada ya? Vamos a continuar. Parece que inclusive si vosotros viven en la misma casa, te quiere echar de casa. Siento esto, ¿vale? Que te quiere echar de casa, cariño. Vale. Muchos de vosotros, Aries, muchos de ustedes, esta situación ya lo han vivido. Muchos de ustedes. Pero por algún motivo, esta persona que fue prácticamente tu calvario, aparece otra vez. Aparentemente parece que está siendo sincero, sincera, pero no, no te confíes. No te confíes porque tiene algo preparado en tu contra, porque está viendo la forma de fastidiarte otra vez. No vaya a ser que caigas en sus garras. Está viendo hasta dónde es tu límite, Aries. Ten cuidado. Ten cuidado. Si esta persona ya, como dice en corazón, gallina que come huevo aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo. Si te lo ha hecho una vez, te lo va a hacer otra vez, Aries. Porque esta persona vuelve
con una carita de inocente, con una carita de perdóname, cometí lo que es un error, esto no se va a volver a repetir, yo he cambiado, yo soy diferente. No, te está mintiendo. Te está mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que este hombre o esta mujer ha cambiado? No ha cambiado, cariño, simplemente que quiere volver a fastidiar tu tranquilidad o tu relación, Aries. Vos acá más cartas, vamos a ver. La carta de la luna, y tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Lamentablemente, y digo así lamentablemente, muchos de vosotros ya han caído en sus garras. Muchos de ustedes lo han abierto otra vez la puerta de su corazón, de su casa, has entrado en confianza otra vez con este hombre o con esta mujer, porque aquí hay un hipnotizador. Mira cómo está con su violín, cariño. Y aquí al costado la carta del 7 de espadas. Te va a volver a traicionar, va a volver a meterte en problemas, va a intentar por todos los medios destruirte, hacerte sentir mal. Otra vez, Aries, otra vez lo va a hacer. ¿Por qué piensas tú que él ha cambiado o ella ha cambiado? No ha cambiado. No quiere cambiar. Vamos a continuar. Muchos de vosotros lo han dado una oportunidad. Están hablando. ¿Ves? La carta de la muerte volverá otra vez a sus andadas. Volverá a hacerte sentir mal otra vez. Y te lo va a hacer peor. Peor te lo va a hacer, cariño. Peor te lo va a hacer, sinceramente. Esto puede ser amigo, puede ser ex, puede ser de repente un familiar, una persona que ya te ha decepcionado. Y te lo va a hacer peor. Si todo este tiempo que no estaba en contacto, ha vuelto, lo hace por interés. Algo quiere sacar, Aries. Algo pretende este hombre o esta mujer. Algo pretende. Mira, otra vez la carta del 7 de espadas, corazón. Y al costado la carta de la muerte. Volverá a traicionarte, volverá a hacerte daño otra vez. Y tú no tienes por qué poner esta lectura como algo negativo. Al contrario, esta lectura te está aconsejando que tengas cuidado con ese grupo de personas que ya te han decepcionado, Aries. No lo tomes como algo negativo, porque muchas veces dicen, Richard, todo sale negativo, todo sale negativo. ¿Por qué lo tomas como algo negativo? Si te está anticipando. Si todo fuera perfecto en tu vida, estoy seguro que tú no estuvieras aquí viendo esta lectura. Si todo fuera perfecto, tú no estarías aquí. Estarías viviendo tu felicidad, estarías tranquilo. Uno cuando busca información lo que es en el tarot, porque hay algo que nos preocupa. Yo no busco información en el tarot, ¿vale? Para mí no busco. Yo vivo mi día a día. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de fuego. Contento, paz y abundancia. Una vida familiar feliz, uno de tus proyectos acaba siendo lo que es un éxito. ¿Te acuerdas que te he dicho que hay una persona que se acerca por interés? Porque tú vas a brillar, tú vas a tener dinero, cariño. Hay algo que mejora lo que es en tu economía. Por eso que esta persona ahora dice, mira, vuelvo con Aries porque me conviene, porque quiere sacarte dinero y no vaya a ser que caigas redondita y redondita. Te va a ir bien en la parte económica. Te viene un dinero extra. No caigas en sus garras, Aries. Ten cuidado. Esta persona está jugando a dos ases, como dicen. Vamos a ver el tarot de la New. Aries. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Siento que la familia o una persona muy especial siempre te está acompañando y siempre quiere lo mejor para ti. Hay una persona que no te suelta. Hay una persona que cree en ti. Sí. Inclusive esta persona, a pesar de lo que no tiene, te apoya económicamente o te va a ayudar económicamente, cariño. Es como que este personaje, mi querido Aries, una persona muy cercana, puede ser madre, puede ser padre o familia, a veces inclusive se quita la comida de la boca, cariño, pero lo hace por ti, lo hace con mucho gusto. O puede ser una amistad que te va a hablar de un proyecto, de un sueño, y lo hace con mucho gusto.
La carta del paje de copas no quiere que vuelvas otra vez con una persona. No. Esta persona te quiere mucho, Aries. Demasiado te quiere, ¿vale? Es una persona que inclusive si es tu pareja puede ser que te ha perdonado muchas cosas. Hay muchas cosas, o vosotros han pasado muchas cosas malas. Si a lo mejor estás conociendo recién a esta persona, te valora, te quiere, te respeta. La carta del emperador, cariño. Y tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Vale. Pero parece como que la otra persona siempre está como tratando de perjudicarte con tu relación o con la armonía con el resto, con tu familia. Siempre está tratando de perjudicarte, porque sale el emperador al costado de la carta de la reina de copas, y la reina de copas, cariño, está mirando al suelo, mira, está triste. Y aquí está lo que es el emperador. Es como que hay una persona que siempre busca la forma de que tú te alejes de ellos o tú discutas con ellos. Siempre busca la forma. Tienes una persona que te sigue los pasos, una persona que prácticamente te la tiene jurada. Entonces, si tú sabes quién es, pon límites. La carta del 4 de bastos, la carta del 10 de espadas. ¿Alguna vez, en algún momento de tu vida, mi querido Aries, tú te pones a preguntar y dices, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor nosotros dos no hubiéramos llegado hasta este punto? Es como que para ti esta persona que se porta mal contigo ha formado un papel muy importante en tu vida. A lo mejor ha sido tu pareja, a lo mejor ha sido una persona muy importante, pero por X motivos estás al costado de la carta del 10 de espadas. Es como que no, en este momento no se puede rescatar nada entre ellos. No, no se puede, Aries. Vamos a ver. La carta de la justicia, estás esperando que todo se ponga en orden, quizás de repente tienes problemas legales también, estás esperando. Por eso es como que es como que tú te dices, he estado prácticamente conviviendo con alguien que yo pensaba que me quería, yo pensaba que nunca iba a actuar de esta manera. ¿Por qué me hace tanto daño? ¿Por qué siempre está buscando hundirme? ¿Por qué siempre me está denunciando? ¿Por qué siempre me mete en problemas? No me deja vivir en paz, no me suelta. Está perjudicando a mi familia, está perjudicando mi relación, mi historia. La carta de la reina de pentáculos y la carta del 4 de copas, cariño. Muy bien. Para algunos de ustedes viene posiblemente un gasto improvisto, ¿vale? Vas a tener un gasto que no estaba planificado y de repente vas a estar un poco nervioso o nerviosa con esta situación. Lo bueno es que tenemos la carta de la justicia en el presente. Entonces, aunque en ese momento quizás sea muy chocante, vas a encontrar la forma de que las cosas se estabilicen en la parte económica, pero siento que te viene un gasto que no estaba programado, Aries, ¿vale? Mantén la calma porque todo se va a solucionar, simplemente que las cosas a veces pasan porque pasan, ¿no? Pero mantén la calma, mi querido Aries. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Mira, yo siempre digo, Aries, todo es un efecto dominó. Cuando tú tienes problemas en el trabajo, eso afecta a tu familia, a tu salud. Cuando tú tienes problemas en la salud, eso afecta a lo que es a tu familia, en tu trabajo. Cuando tú tienes problemas en la familia, también afecta a salud y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cada vez que estás pasando por este momento? Hazte una limpia. La limpia del huevo, de las velas blancas, de la lumbre, que está lo que es en mi canal. Un huevo lo puedes conseguir donde sea y eso te va a ayudar, porque si no tú vas a estar acumulando esa mala vibra y luego lo tomamos como mala suerte. ¿Por qué me vuelve a pasar otra vez las mismas cosas? Porque tú todavía sigues con esa energía. Entonces tienes que desconectar, tienes que hacer una limpia para que se rompa esa maldición. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora.
Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte, todo puede pasar, no es un no, ¿vale? Todo puede pasar. Es un renacimiento. La carta de la muerte lo tomo de que te dice no, pero luego con el tiempo se recupera las cosas. Un Escorpio, opción 2, la carta del loco es un no, ¿vale? Las energías son muy inestables, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot urbano. A ver. Tenemos lo que es la carta del sacerdote, al costado de la carta del emperador, al costado de la carta, cariño, del hacker, y la carta también del 4 de copas, cariño. No se puede tapar el sol con un dedo, Aries. Si tú de repente estás haciendo algo que te puede perjudicar, cuidado, cariño. No te dejes llevar por los placeres de la vida, por gastos innecesarios. No te metas en problemas, Aries. ¿Por qué? Porque te están vigilando. Aquí hay un hacker. Están viendo tus movimientos. ¿Vale? Y aquí la carta del 4 de copas parece que no eres consciente de tus actos, Aries. Tenemos lo que es la carta del sacerdote y la carta del emperador. Es como que las leyes te dan la espalda. Entonces, tienes que tener cuidado. O tú de repente, si tú me dices, Richard, no es mi caso, pero es cierto que yo estoy tratando de averiguar si esta persona me es infiel. Como dice en corazón, nunca busque los 5 pies al gato porque al final lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. ¿Hay algo que sale a la luz? Si tú estás buscando de repente que esta persona reconozca que te es infiel, esto va a salir a la luz, cariño. Esto sale a la luz. Y puede ser que a lo mejor inclusive tú, yo que sé, has pagado lo que es un investigador privado o hay una persona que te va a traer lo que es el mensaje. Mira la foto, mira el video, lo que he visto de esta persona que te interesa. Te está mintiendo. Vas a descubrir algo, Aries. Hay algo que tú vas a escuchar, ¿vale? Pero si tú estás en esto, ten cuidado. Ten cuidado porque te están vigilando, te están espiando, Aries. Vamos a ver qué más me dice en corazón. Vamos a ver, Aries. Me sale lo que es la carta del 9 de bastos. Al costado la carta del príncipe de bastos. La carta también, cariño, del 8 de oros con la carta del diablo. Muchas discusiones con una persona por el dinero, cariño. Hay una discusión por el dinero, hay algo que tú no estás de acuerdo, posiblemente con una sentencia o con lo que está pidiendo esta persona, no estás de acuerdo. Y lo peor es que posiblemente los jueces o la persona que está llevando lo que es el caso o no te está asesorando bien o de repente, cariño, están comprados. Inclusive están comprados, pero hay muchos problemas. Ten cuidado, corazón, porque lo que quieren es dejarte en la calle y quieren hacerte quedar mal, porque el diablo está al costado de la carta del 8 de oros. A lo mejor te culpan de un robo, a lo mejor de repente esta persona dice que tú eres culpable de que ha pasado algo en su casa, porque te señalan, Aries. Ten cuidado, Aries. Ya te lo he dicho, que hay personas que te están espiando, hay personas que a lo mejor quieren sembrarte algo para que te metan lo que es en un problema, cariño. Ten mucho cuidado. Alguien no te quiere, alguien no, corazón, ¿vale? Te van a meter en un problema o están intentando meterte lo que es en un problema, Aries. Ten cuidado y es con el dinero. Está relacionado para muchos de ustedes con el dinero y con la infidelidad. Dinero e infidelidad, Aries. Eso es lo que me dicen, ¿vale? Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir las características? Te voy a dar mucha información en las características para que sepas quién es esa persona, cariño. Y lo hagas el alto, porque no puedes continuar así. No. Vamos a ver, Aries. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Para muchos de ustedes, posiblemente esta persona puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Esta persona es alta o alto. Piel morena, algunos de ellos. Pueden ser rubios también, da igual. Siento que esta persona, cariño, parece que vosotros es como que hubieran terminado lo que es una relación
O de repente esta persona te echó de casa, o tú lo has echado de casa. Y esta persona está herido, está herida. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar, o en una isla también. En ese lugar donde viven ellos, no crece mucha vegetación. No, es un terreno seco, árido, de verdad. Arena, puede ser arena, ¿no? O de repente es una isla, pero no veo árboles grandes, no. Es un sitio un poco árido, Aries. La carta del 9 de espadas. Posiblemente muchos de ustedes están soñando con ellos. Haz caso de tu intuición, haz caso de los mensajes que te entregan tus guías. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, ¿vale? 9 de bastos, Leo, Sagitario, Aries. Hace poco tú has tenido como una pesadilla con ellos o un sueño que te ha impresionado. ¿Estás un poco preocupada o preocupado qué significa esto? Inclusive, te gustaría saber la interpretación de ese sueño. Te recomiendo que vayas a internet. Busca. Supongamos tú en ese sueño has visto una piedra en internet. ¿Qué significa soñar con piedras? Es esto. Busca, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro también. Es como que te culpa de algo, Aries. Voy a tomar mi agüita. Te está culpando de algo, cariño. Perdón. La carta también del 8 de bastos. En algún momento, esta persona, que puede ser de elemento fuego o cualquier otro elemento, es como que la familia te dio la espalda o te hicieron cargamontón. Como que todo su grupo, sus conocidos, te hicieron la culpa de algo. Pero hay personas que están lo que es en la distancia, como que tienen mucha influencia, mucho poder aquí. Es como que esas personas le están ayudando, quizás inclusive económicamente, para que tengan más fuerza, ¿no? La carta de la sota de copas. El otro mensaje también, ya que tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, posiblemente esta persona ha hecho algo para que tú discutas con tu pareja o para que tu pareja dude de tu amor o de la relación. Ha llegado algún tipo de comentario, algún tipo de video por internet, me dicen, por internet, en la cual en estos momentos está haciendo dudar a tu pareja que si tú eres honesto o que tú lo amas. A lo mejor tú me dices, Richard, yo no hago nada, pero han sacado algo o van a sacar algo, Aries, ¿vale? Por eso que te digo, Aries, tú ten cuidado con lo que hagas o con lo que tú cuelgas en las redes sociales, cariño, porque hay una persona que te ha hackeado. Tú estás hackeada, tú estás hackeado lo que es tus redes sociales, inclusive tu teléfono. Yo diría que inclusive tu teléfono está hackeado, cariño. A lo mejor estás lidiando con una persona que en estos momentos piensa que tú no eres sincero o sincera, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, ojos claros, una persona muy atractiva, menor que ustedes inclusive, vive cerca de la costa, cerca del mar, prácticamente lo han contaminado su mente, Aries. Esta persona te quiere, pero con lo que ha escuchado, con lo que ha visto, que te ha enviado esa persona que no te deja en paz, es como que tiene sus dudas ahora. Sí, tiene sus dudas. Me dice, la carta del 6 de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Hay un personaje que posiblemente no te da tu lugar. Es como que esta persona parece como que está muy ocupada o muy ocupado con sus cosas, con sus proyectos, y tú necesitas más atención de ellos. Es como que su mundo rige lo que es el mundo del espectáculo. A lo mejor es un influencer, un famoso, una famosa, que en este momento no te está prestando atención, cariño. O de repente una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, no quiere reconocer su falta. Hay una persona que no quiere reconocer su falta a pesar que tiene culpa. Pero algunos de ustedes están viendo cambios en su pareja. Cambios en su pareja. La carta de la justicia, cariño, me dice, elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Hay una persona que se porta contigo, parece como que tuviera doble personalidad. A pesar que me dice Libra,
Parece que fuera un Géminis, ¿no? Es como que esta persona, cariño, está esperando el momento oportuno, quizás para hacer algo que piensa que es por justicia. Entonces, siento que hay una persona que a lo mejor te lo tiene guardado. Te lo tiene guardado y en algún momento, pues simplemente va a sacar las garras. Piel blanca o piel trigueña, morena, cabello negro, rasgos asiáticos, mi querido Aries. Bendiciones, corazón. Mira, Aries. Cariño, quiero que mires primero las cartas, ¿vale? Corazón. Si tú no pones freno a una persona, esa persona se toma atribuciones de seguir fastidiando tu vida. A lo mejor no es consciente de las consecuencias que te trae a ti en tu relación, en tu trabajo. Entonces, corazón, solo como consejo te digo, ponte serio, ponte seria y hazle un parche a esa persona, porque esa persona, cariño, no va a parar hasta destruirte. Y tú eres una persona con carácter, tú eres una persona fuerte, inteligente, cariño. No te prestes a su juego, porque esto puede traer cola. ¿Vale, Aries? Bendiciones. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.